Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar tocando un personaje bastante particular, me refiero a Richard Rapport, un jugador húngaro que anda por los 2770 y pico, 76 si no me confundo, de Elo, así que un monstruito del ajedrez. Y digo que es un personaje particular básicamente por su forma de jugar. Es un jugador, creo que ultra complicado de preparar. Si uno juega un torneo, sabe con qué rival le toca, chequea en la base de datos y suele encontrarse con que su rival juega siciliana, una variante particular de la siciliana, o que con blancas juega peón dama o peón rey, y uno en base a esa información prepara la partida. Pero en el caso de Richard Rapport, sus aperturas son muy extravagantes y lo juega no simplemente en un blitz o contra alguien de menos nivel, no. Juega estas aperturas inusuales contra jugadores muy fuertes en torneos importantes. Y para darles, por ejemplo, algunos modelos de lo que podemos llegar a encontrar, voy a marcar tres partidas que estamos hablando de que jugó con jugadores de más de 2400 maestros internacionales, de 2500 grandes maestros. Vamos a arrancar, por ejemplo, esta no es la partida principal que le quiero mostrar hoy, pero para que vayan viendo cierta cosa inusual en su juego. Por ejemplo, en este momento la mayoría estaríamos jugando E3, caballo F3. Bueno, Richard Rapport te juega G4 acá y gana, ¿sí? Porque no solamente la juega, porque cualquiera puede jugar G4 en la jugada 3, pero después ganar y a maestros internacionales o grandes maestros es otro asunto. Esta partida, por ejemplo, la gana en 24 jugadas. Ahora le voy a mostrar otra. Un peón rey, y ya juega gambito de rey, algo que es muy inusual en la elite. Y juega una variante más inusual, que es caballo C3. Y por ejemplo, esta posición, él con blancas, la gana en 23 jugadas. Otro ejemplo que también podríamos dar, una siciliana. Bueno, caballo F3, ¿qué va a hacer? Caballo A3 juega y cuando su rival le juega G6 le juega H4, ¿sí? Esta partida, por ejemplo, con esta variante inusual, la gana también en 24 jugadas. Es decir que es un jugador, a mí realmente me recuerda a Morozevich, porque también tenía un estilo creativo y se basa, yo creo que principalmente en una fuerza de cálculo, en una preparación, ¿sí? Como que tienen muy bien. A Richard Rapport le sumaría la cuestión de la computadora, ¿sí? Tiene ese trabajo que por ahí en la época de Morozevich no era tan fuerte, los módulos que hay hoy en día, pero también domina posiciones que son, al ser tan poco comunes, hay que poder no solamente razonarlas estratégicamente, sino que tener una buena visión de cálculo. Richard Rapport es jugador favorito de algunos amigos que tengo del ajedrez. En mi caso, acá dije Morozevich, recién es mi jugador favorito, que fue número 2 del mundo. No porque uno diga mi jugador favorito es tal porque era el mejor del mundo, sino también por algo que transmite en la partida. ¿Sí? Esta cosa rara, esta cosa creativa, linda que tiene también el ajedrez. Aunque también sabemos que es bello el jugador técnico o la magia que tiraba tal en el tablero. Así que si ustedes me quieren comentar quiénes son sus jugadores favoritos, me lo pueden escribir abajo. Y vamos a arrancar con la partida principal de Richard Rapport, que también iba con las piezas blancas. Esta partida arranca bastante tranquila, pero después pasan cosas y es muy interesante. Yo cuando analizaba esta partida me resultaba difícil porque hay muchas líneas que parece que el rival está mejor, pero una vez que dejás cargar al módulo, empezás a meter jugadas vos, ahí la valoración empieza a cambiar. Así que vamos a ver de qué se trató esta partida, que inicia con alfil G5, la variante Trompowsky, donde muchas veces me he quedado con, ¿hago un video de la Trompowsky? ¿Hago o no hago? Es una variante que podría interesar. Bueno, me lo dejan, como ya saben, en los comentarios si quieren ver un videito sobre esta apertura. Las negras acá tienen varias opciones. Principalmente se juega caballo E4, donde parece que estamos ganando un tiempo sobre el alfil y al mismo tiempo ubicando bien el caballo. Pero en realidad la compensación suele estar en que después vamos a hacer F3, E4, vamos a ganar un poco de espacio sobre
el caballo, ¿sí? Entonces en esta partida lo que se hace es D5 y acá de vuelta. Existen variantes muy interesantes con alfil por F6, E por F6, variantes posicionales también donde se le daña la estructura al negro. También podríamos optar por G por F6. Esta es una jugada que realizaba yo con negras donde la partida es bastante aguda. Pero nada de esto se da en estas primeras jugadas y las blancas juegan E3. Y a partir de ahora la partida se empieza a derivar en lo que es un ataque torre, que es muy similar a lo que conocen muchos hoy en día, que es el Londres. No más que no optamos por esta diagonal. El alfil en F4 controla unas casillas importantes como E5, pero bueno, en G5 muchas veces molesta con el tema de la clavada. Hasta este punto vamos a ver que la partida, que es muy cortita esta partida también, se desarrolla bastante normal. Viene alfil de 3, enroque y A4. A4, bueno, es una jugada bastante temática en la posición, incluso también en el Londres, que bueno, es un esquema bastante similar. A veces buscamos ganar espacio en el flanco dama avanzando el peón A. Viene B6 y ya la primera jugada un poquito extravagante, aunque no tanto porque suele ser temática también. Dama B1, donde apuntamos ya en H7, empezamos a meter un poco de presión sobre ese punto y también muchas veces controlamos la casilla E4. Si antes dijimos que la casilla E5 era importante para el blanco, bueno, la casilla E4 es importante para el negro y muchas veces quieren instalar un caballo en esa casilla. Viene alfil B7 y acá, bueno, ¿qué esperaríamos? Enroque. Con Richard Rapport es bastante difícil adivinar lo que se viene. Y sí, se vino H4. Ya una primera jugadita bastante agresiva, bastante temperamental, donde va a iniciar algún ataque en el flanco de rey, sin importar dejar a su rey en el centro, porque como podemos ver todavía no hay líneas abiertas sobre este rey. Entonces por ahora no está en una posición que corre peligro. En caso de jugadas naturales como torre C8, también la continuación que podría venir del blanco es G4. Nuevamente, seguimos insistiendo en un ataque sobre el flanco de rey, donde estaríamos amenazando alfil por F6, caballo por F6 y G5, que permitiría ganarnos el peón de H7. Jugadas como caballo por G4, bueno, simplemente empieza a abrir más y más líneas sobre el enroque. Entonces las negras podrían intentar H6 para sacar el peón de H7, pero finalmente caballo por G5. Vemos que el ataque del blanco está llegando muy rápido. Una jugada bastante interesante donde las negras deciden responder con H6. Lo que les dije, se podría intentar cambiar y G4. Bueno, si están esperando eso, no. Richard le dice no, todavía no voy a hacer ese tipo de combinaciones, retiro el alfil. En este momento hay varias continuaciones posibles. Pienso que, y tiene que ver un poquito con lo que pasa en la partida, torre C8 de vuelta, ¿sí? Una jugada natural. También podemos pensar en planes como C4, A6, B5, que ahora los vamos a mencionar. Esta posición realmente me tomó mucho tiempo analizarla y no encontraba continuaciones que realmente me convencieran. Durante mucho tiempo pensé en G4, caballo por G4, torre G1, F5 y acá torre por, peón por, pero estas combinaciones no terminaban llegando a nada y era medio difícil romper la defensa del negro. Seguí mirando algunas otras alternativas y finalmente, viendo lo que pasó en la partida, llegué a la conclusión de que caballo G5 podría ser la mejor jugada de la posición. Pero era una jugada que me costaba encontrar y que la computadora tampoco sugería. Y una vez que la hago, la computadora ahí empieza a igualar a valorar la posición como igualdad. ¿Sí? Una posición donde, bueno, obviamente las capturas en G5 permiten la apertura de la columna H, entra el alfil, hay bastante peligro en la posición. Y continuaciones como C4, alfil C2, A6, bueno, nuevamente ahora sí va a funcionar este G4, donde si caballo por G4 ahora, el asunto es un poco distinto, rey H8, alfil G8. Amenazamos el ingreso de la dama en H7 y también estamos tocando el punto F7 con ganancia material.
Bien, visto esto, realmente con jugadores así donde H4 te meten tan rápidamente, parece que te van a querer sacrificar todo, es interesante ver que no todo el tiempo van a estar haciendo jugadas combinativas, sino que a veces hacen ciertas maniobras y preparan, ¿sí? Es como que es un juego un poco incierto, por eso realmente me parece muy atractivo el juego de estos jugadores. Bien, tras alfil F4 las negras hacen caballo G4, jugada muy interesante porque quitan la posibilidad de hacer G4 inmediatamente. Pero les dije, a razón de lo que vi en la partida, ahora caballo G5 es una jugada que entiendo perfectamente. Y si por ejemplo las negras hicieran H por G5, bueno, acá es interesante. Alfil H7, rey H8 y peón por peón. Jugada que prepara los descubiertos. Y acá existe una defensa que puede ser bastante peligrosa para el blanco. Caballo H6. Simplemente parece que están devolviendo las piezas, pero en realidad haría G6 y ese alfil queda atrapado. Y si bien es cierto que podemos debilitar un poco más ese enroque, después de alfil F6 no veo tan peligroso el ataque del blanco. Una jugada como dama 7, dama H7 y ya se empiezan a reorganizar las piezas del negro. Es por eso que en caso de aceptar el sacrificio, acá caballo H6, las blancas deberían hacer caballo F3 previamente y después capturar el caballo. Ahí también podemos estar preparando alfil D3 para que quede ya la clavada sobre el rey y esta posición es muy ventajosa. También otra alternativa después de caballo G5, que dijimos está amenazando jaque, y alfil G8, es hacer la jugada caballo D a F6. Pero en ese caso es el caballo de G4 el que queda encerrado, ¿sí? Con muy buena posición para el blanco. Realmente ver partidas de estos jugadores que se basan tanto en el cálculo es un ejercicio bastante complejo y muy útil. Realmente si uno quiere mejorar el cálculo, agarrar partidas de estos jugadores es buenísimo. Bien, tras caballo G5 el negro fue y volvió. ¿Qué consigue el negro con esto también? Bueno, que G4, G5 tiene menos fuerza o es más difícil de realizar porque ahora está el caballo ocupando esa casilla. Rapport juega torre H3, una jugada que realmente van a ver lo que pasa en la partida y dice, ¿hasta dónde calculó este muchacho? Porque torre H3, uno pensaría, bueno, tal vez intenta pasar la torre, pero torre G3 es una jugada que no sé si queda muy bien la torre, tal vez queda tiro de un caballo H5. Bueno, ya van a entender un poquito el misterio de esta jugada. Las negras realizan la jugada dama C8, que puede ser una jugada tanto para cambiar el alfil de casillas blancas como cambiar el alfil de casillas negras. Fíjense que aún así el contrajuego del negro no termina siendo algo muy molesto, aunque sí está maniobrando tratando de simplificar la posición para que el ataque del blanco pierda fuerza. Las blancas siguen llevando más piezas, juegan caballo D a F3 y en este momento, con esta jugada, el negro se da cuenta que el blanco pierde el control de la casilla E4. Entonces le parece un buen momento para hacer peón por, caballo E4. Esta posición, con la computadora, vean, chequeen, tira todo el tiempo que hay ventaja del negro. Se toma un tiempo larguísimo la computadora en darse cuenta que las blancas están ganando. ¿Cómo están ganando? Alfil por, peón por, y la jugada de Richard Rapport es rey D2. Jugada número 17, rey D2. Y entendemos la jugada número 13, torre H3. Fíjense que rey D2 prepara dama H1 y el ingreso por la columna H. El caballo de F3 es incomestible porque está la amenaza sobre H7. Y ahora es el gran problema, cómo defiende la posición las negras. Por ejemplo, una jugada como F5, tapamos la diagonal de la dama, también permitimos la posibilidad de un escape. Bien, acá vendría G6, con una amenaza muy clara. Si las negras hacen torre F6, viene torre H8, rey por H8, dama H1, rey, dama, rey, mate. Todas jugadas forzadas. En cambio, si en vez de torre F6 juegan caballo F6 defendiendo el punto H7, bueno, directamente dama H1
con la amenaza torre H8 imparable. Es por eso que después de rey D2 las negras optan por G6, dama H1 y ahora F6. Y parece que tras el torre H8, rey F7, el rey se empieza a escapar, ¿sí? Y les dije que estos jugadores juegan agresivo, pero también saben cuándo frenar un poco y hacer una jugada de maniobra. Y es en una jugada que el blanco Richard Rapport liquida la partida y juega torre H7, jugada brillante que evita la posibilidad de escape del rey y prepara nada más y nada menos que dama H6 seguido de dama G7. Después de esta jugada las negras están perdidas porque si intentan hacer ellas ahora torre F7, bueno, ellas mismas se quitan la casilla de escape y vendría este simpático mate. Bueno amigos, hoy les traje este jugador húngaro, este jugador hiper creativo. Espero que les haya gustado la partida y será hasta el próximo video. Adiós.